¿Cómo están? El tema de hoy es un tema muy interesante, sobre todo si usted en su juventud tuvo una vida, no voy a usar la palabra promiscua, pero fue una persona que cambió mucho de pareja, etcétera, etcétera. Y es el tema de, en este caso, de qué virus siguen vivos en su cuerpo y se manifiestan tiempo después. Hoy vamos a hablar de eso con la doctora Carla. No se vayan y regresamos porque créanme que los fantasmas del pasado pueden regresar. No. Ya estamos de vuelta. Doctora Carla, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Qué gusto tenerte aquí con tu cafecito. Un gusto, muchas gracias por la invitación, Alfonso. No, contento de tenerte. Bueno, el tema de hoy, como te dije en la invitación, es hablar de qué enfermedades son las más frecuentes, que uno piensa que no, pues corté con aquella hace 10 años y ya no pasó nada, y hace 5 años. ¿Cuál es el periodo de incubación? ¿Es correcto? Sí, de incubación. ¿Cuál es el periodo de incubación? ¿En qué momento puedes decir, uff, de la que me salvé? Que nos digas un poquito, me gustaría que empezáramos con eso, si te parece, la diferencia entre SIDA, VIH, o sea, que lo expliques, porque hay gente que de repente piensan que es lo mismo. Y bueno, pues ahora sí que cuéntanos todo lo que nos puedas contar. Bueno, tú abriste con esta parte de que qué pasa, ¿no? Después de haber tenido una relación sexual incluso varios años antes. Esto puede ser incluso si tuvimos una pareja sexual o si tenemos 20 parejas sexuales. O sea, en realidad no tiene que ver con el número de parejas sexuales en la actualidad, porque yo veo a pacientes que tienen VIH o VIH-Sida, que han tenido solo una pareja sexual, o pacientes que han tenido múltiples parejas sexuales. Entonces, como que no se encasilla ya en la actualidad al número de parejas sexuales. Pero Quiero nada más recapitular lo que estás diciendo, porque suena muy lógico, ¿no? O sea, a lo mejor usted fue de una vez, pero se acostó con alguien que tuvo muchas. claro, Ese es el punto, ¿eh? exacto, Ok. exacto. Entonces, ¿qué es el VIH? El VIH, o la diferencia entre VIH y SIDA, es el VIH es el virus de la inmunodeficiencia humana. El SIDA es el síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Ajá. No es lo mismo tener VIH a tener SIDA. Es diferente. El VIH eh, puede puede ser transmitido de diferentes formas. Una de ellas pues, puede ser sexual, puede ser por transfusiones, puede ser vertical de la mamá al hijo, ¿no? Pero una cosa es tener el virus y te infectas de este virus del VIH y va a pasar mucho tiempo para que se llegue a presentar la etapa de SIDA. Desde el inicio, desde que tú tienes un contacto sexual o desde que tú tuviste uso de drogas intravenosas o una transfusión, podrían pasar hasta 10 años, incluso más, de presentar la enfermedad. Es por eso que alguna vez ya lo habíamos platicado, la importancia de las pruebas de manera rutinaria para evitar llegar a una etapa tardía como es el SIDA. Ajá. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Supongamos que tú tuviste una relación sexual hace 10 años con una pareja que tenías en ese entonces. Tú nunca te diste cuenta o fuiste con tus amigos y una sexoservidora o, bueno, X, una relación sexual. Entonces tú nunca te hiciste una prueba de VIH porque pues para ti fue una conocida o fue alguien, una extranjera, que yo me fui al Cocobongo y se veía una extranjera preciosa. Entonces pues no creíste prudente haberte hecho una prueba de VIH. Entonces, varios años después, quizá empiezas con pérdida de peso, con fiebres nocturnas o simplemente con diarreas crónicas, o podría ser un proceso respiratorio que se vuelve una neumonía y tú ni en cuenta que tenías esta enfermedad, ¿no? Aparte, te casaste y
pues obviamente tenías relaciones sexuales con tu esposa sin protección. Que ya se las pegué. Exactamente, que muy probablemente tu esposa ya tiene VIH también. ¿Por qué? Porque pues tú nunca creíste prudente o necesario hacerte una prueba. ¿El VIH forzosamente implica que le dé SIDA a la persona? No. En la actualidad, la verdad es que si te haces tus pruebas rápidas, incluso un piquetito en el dedo, y te sale positiva, tú puedes tener VIH en etapas tempranas, ser diagnosticado, iniciar tratamiento y jamás llegar a una etapa de SIDA. Jamás tener una Eso complicación. es hoy en día, porque antes era otra cosa, ¿no? Antes sí, o sea, antes era más un tema más tabú, era más difícil de diagnosticarlo, la gente le daba miedo, incluso en la actualidad a las personas les sigue dando miedo pensar en hacerse una prueba de VIH. Entonces, el punto ahora es como crear esa conciencia de hacernos estudios de forma rutinaria. Teniendo vida sexual activa siempre se tiene que hacer. Entonces esto nos evitaría, pues obviamente, todas las complicaciones que se lleva por este virus. Hoy en día, en tu experiencia, por ejemplo, yo veo que muchos jóvenes ya traen la mentalidad del condón, o sea, algunos, ¿no? Traen la mentalidad del condón, el tema de la vacuna del papiloma, ¿es correcto o es equivocado? Sí. ¿Hay más conciencia? Ya hay más conciencia, hay mucho más conciencia de muchas personas, pero sigue habiendo también una gran parte donde dicen prefiero no usar condón. Prefiero, no se siente lo mismo, soy alérgico al látex, soy alérgica al látex, hay condones que son de propileno o sea, que no necesariamente tienes que tener un condón de látex, ¿no? También la forma o cómo usar el condón. Hay diferentes tipos de condones, diferentes tallas de condones. ¿Para qué? Pues para evitar también accidentes de que el condón se quede adentro o de que el condón se rompa y evitar enfermedades de transmisión sexual. De hecho, el condón sigue siendo el método de barrera por excelencia, pues uno de los mejores, ¿no? Porque es fácil, porque es económico, porque es fácil de llevar, porque todo y evita el embarazo y evita la transmisión de las enfermedades sexuales. Ahora, aclaremos el tema porque luego nunca va a faltar de que tengo 3 hijos que fueron con condón, o sea, sí hay su riesgo con el embarazo. Volvemos a lo mismo, por ejemplo, si tú no sabes usar de manera adecuada el condón, pues claro que puede pasar. O sea, los condones, tú tienes que decir, bueno, no sé, quiero un condón, hay condones XL, X, hay condones S, hay condones medianos. Entonces, si tú no usas un condón que vaya de acuerdo al tamaño del pene cuando está en erección, si queda muy flojo, el condón puede quedar adentro. Puede salirse, incluso pues ya por ahí puede haber ya al momento de la eyaculación, ya se quedó el condón adentro o así. Si el condón es muy chiquito, se puede romper. Y entonces existe la probabilidad, pues sí, de un embarazo, también de que se transmita una enfermedad. Entonces, por eso es que también es importante saber y conocer qué tipo de condón necesitas, que te quede bien, sabértelo poner. En los chicos, en los adolescentes, a lo mejor más esta cultura, porque no lo hablamos mucho. Seguimos mucho con este tema de los papás, de cómo le voy a decir a mi hijo, pues sí, usa condón. Sí. Pero les han explicado cómo ponerse un condón, que existen diferentes tipos de condones, que si te sale la novia o el novio con que soy alérgico al látex, bueno, pues existe otro tipo de condones que puedes usar. Entonces... Oye, Carla, saltándome un poquito para retomar la plática, el tema del SIDA, ¿qué sucede cuando una persona se entera que tiene SIDA, el proceso? Que era uno de los temas que queríamos abordar en la entrevista. O sea, se entera, viene la negación. Sí, es complicado. Actualmente yo veo pacientes todos los días de diagnóstico de primera vez y sigue siendo un tema complicado en la cuestión de qué le voy a decir a mi familia. Mis papás ya son grandes, mis papás tienen diabetes, mis papás, mi mamá es muy aprensiva
y mejor yo solito y mejor yo solita y yo me lo guardo y es un proceso psicológico complicado. Okay. Sí, la negación de por qué a mí, en qué momento. Entonces sí se requiere como esta parte de una red de apoyo, de que la sociedad nos volvamos más conscientes de que no es que si tienes VIH es porque estabas de promiscuo y porque te acostaste con 20 personas en un mes. O sea, O gay, ¿no? Que lamentablemente... o que te encasillen a que eres homosexual, o si eres heterosexual, o si eres lesbiana, o sea, no se tiene que encasillar, porque hay niños, hay niñas, hay mamás, hay personas, mujeres de la tercera edad, sí hay homosexuales, heterosexuales, o sea, esta enfermedad entra Parejo. todos, ajá. Okay. Entonces, el que nosotros como familia, como mamá, como hermana, como papá, como tío, como primo, vayas formando esa conciencia y que las personas con este diagnóstico no se sientan rechazadas, que se sientan acogidas, que se sientan, híjoles, ¿qué voy a decir? ¿Cómo le voy a hacer? Sino que sea como, bueno, o sea, mi familia me apoya, mi familia me acoge, tengo el respaldo de alguien, ¿no? Y no me siento tan mal ni tan triste por este diagnóstico que sigue siendo tabú. Okay. Totalmente. Ok, y en el caso de mujeres, por ejemplo, de otros virus, de otras enfermedades, me imagino que también les pasa, ¿no? Sí, claro, o sea, en la actualidad, por ejemplo, aparte del VIH, incluso creo que el VIH ya es una enfermedad muy controlable, pero existe sífilis, existe gonorrea, existe VPH, existe ¿Cuál es el herpes, VPH? el virus del papiloma Ah, del humano, papiloma humano, ok. que también ya lo han tocado Sí, sí, en sí, tu programa sí, sí. y que comentabas ahorita al principio que qué pasa con las vacunas. Sí, ya más gente está tomando la iniciativa de la vacuna, pero la vacuna es complicada porque es más en medio privado. En las instituciones la ponen solamente a mujeres y hasta los 9 años de edad. Entonces, por ejemplo, para los hombres sí se tiene que conseguir de manera privada y todo, pero sí hay más conciencia y ya más personas lo hacen porque también lo que está pasando es que no nos damos cuenta y al final de cuentas este virus puede ocasionar un cáncer cervicouterino, un cáncer de recto, un cáncer de colon, que es importante saber el ir al ginecólogo, el ir al proctólogo, el conocer tu cuerpo, el tener este tipo de acciones preventivas como las vacunas. Quiero dejar claro, y ahorita que comentas, porque recibimos una llamada cuando fue el programa precisamente que salió el del virus del papiloma, de una persona que me habla y me dice, don Alfonso, salvó usted mi matrimonio. Porque resulta que a la esposa le había salido y la esposa lo culpó a él, y algo que dijo el doctor que invitamos fue que la esposa lo pudo haber contraído de joven y se le quedó dormido. Sí. ¿Me explico? Y de repente brinca. Entonces ahorita nos platicas también precisamente de cuáles son los fantasmas de los virus, más o menos el periodo de incubación y cuáles son. Si te parece, podemos entrar ya a hablar de los 3 o los 5 más frecuentes, ¿te parece? Sí, por ejemplo, hablando de VIH, ya lo mencionábamos, puede ser que pase 1 año, 2 años, depende de cada persona, pueden pasar hasta 10, incluso más años, y que jamás presentes un síntoma. Okay. Ajá. Entonces, cuando te das cuenta de tu diagnóstico, si dices, pero ¿cuándo, cómo, quién, dónde? Ok, nada más quiero aquí matemática pura. Imagínate una persona que hace 10 años le sale ahorita y no se enteró que una expareja murió. Exacto, o sea, puede pasar, ¿no? Puede pasar y pasa. Imagínate que de repente, hoy fulanita, no, se murió de un accidente y tú no sabes, y a lo mejor no quisieron decir que se murió de SIDA, ¿no? Exacto, sí, y sí ha pasado. Incluso Órale. pasa con las mujeres que llegan y dicen, no, pues es que yo me enteré que tenía VIH porque mi esposo de repente estuvo bien todo el tiempo, se puso malísimo, duró 2 meses y falleció. Pues obviamente se dieron cuenta que fue por VIH, le hacen todo el protocolo a la esposa y sale positiva. Órale. Y también hablando de VPH, del virus del papiloma, por ejemplo, los hombres pueden tener
el virus y puede estar ahí y sin presentar ninguna verruguita, sin presentar absolutamente nada. Entonces ellos solamente son portadores. ¿Y qué es lo que pasa? También, por ejemplo, en este caso las mujeres. Puede ser que hayan tenido 2, 3 parejas y que el primero fue el que contagió. Pero si ella ya lo tenía y tiene relaciones sexuales con el actual, pues obviamente también ya contagió a esta pareja. Pero sin embargo los hombres lo pueden tener simplemente sin darse cuenta, sin ningún síntoma y ser nada más el portador. Las mujeres no se dan cuenta porque pues obviamente las lesiones empiezan a salir en cervix. Ajá. Entonces es por eso que también es súper importante la cuestión de Papa Nicolau, las colposcopías, sus rutinas de acudir con sus ginecólogos por lo menos una vez al año y hacerse este tipo de procedimientos para estar al pendiente, ¿no? Porque son enfermedades silenciosas que no nos vamos a dar cuenta hasta que no nos hagamos un chequeo y que podemos darnos cuenta en etapas ya avanzadas de un cáncer. Llevamos 2, entonces el VIH y el papiloma. ¿Otros? Sífilis, por ejemplo, una sífilis. La sífilis se va a manifestar es una enfermedad de transmisión sexual, puede salir algo que se llama chancro, que es como una ulcerita que puede estar en boca, que puede estar en vagina, en labios vaginales, en ano, y es indolora. Entonces, pues muchas veces, bueno, en pene, quizá los hombres se pueden dar más cuenta, o en boca, pero si está en ano, si está en los labios ahí escondidita, incluso pues no se ve y se resuelve solita, sin necesidad de un tratamiento. Pero es que lo que pasa después es que se queda una sífilis latente. O sea, está viva ahí. Pues se queda ahí y entonces, al final de cuentas, después pasa a ser una sífilis secundaria, donde ya puede haber manifestaciones, como por ejemplo llamas sistémicas, ronchitas en el cuerpo, en las manos, en los pies. Puede ser más complicada y después ser una sífilis terciaria donde ya hay pues afección hasta incluso una neurosífilis, neuroinfecciones. Que ¿Eso ahí estamos hablando de cuánto tiempo? Pues también pueden pasar años, 5, 3, 10, o sea, se queda mucho tiempo. Es por eso la importancia de conocer nuestro cuerpo y de estar yendo a nuestros chequeos constantes. Hay otras infecciones, por ejemplo, clamidia, gonorrea, tricomonas, pero son a lo mejor estas sí más vistosas, ¿sabes? Porque, por ejemplo, una gonorrea en los hombres va a haber secreción en el pene, secreción como más grisácea, verdosa, huele mal, y ya tú dices, a ver, o sea, esto no es normal. Igual en una mujer, ¿no? Va a tener flujo vaginal, va a tener un olorcito desagradable, entonces ya van a decir, no, a ver, ahora sí voy con mi ginecólogo, ahora sí voy con mi proctólogo, con mi urólogo. ¿Tú atiendes mujeres y hombres? Sí. Sí. Ok. Y estadísticamente, en tu caso, ¿quién es más afectado? Yo veo mucho más VIH, más que otras enfermedades de transmisión sexual, pero ahorita más los hombres. Más hombres. Yo creo que sí, un 90% hombres, un 10% mujeres. ¿Y le resulta fácil a un hombre ir contigo y decir, oiga, pues, sí? Creo que es mucho la relación que tienes entre médico-paciente y esta sensación de apertura que tú les das. Creo que a mis pacientes sí les resulta fácil, sí podemos platicar de una forma como muy familiar, sí salen y muchas gracias, la verdad es que me quitaste un peso de encima. Entonces creo que esta calidez con la que tú tratas a tu paciente, con la que tú recibes a tu paciente, la tranquilidad que tú le das de decir, a ver, tranquilo, se va a resolver, ya tenemos tratamientos padrísimos. Ya estamos más actualizados. Totalmente, la ciencia ha avanzado demasiado, ¿no? Entonces, la tranquilidad que tú le das a un paciente, sea hombre o sea mujer, creo que es lo que te acerca en esta relación médico-paciente. Ok, ahora, para cerrar, 5 puntos que pudiéramos ser
mitos y realidades. O sea, quien te está viendo ahorita, ¿cuáles son mitos? ¿Cuáles son las realidades? Bueno, una sería el no pasa nada. No, sí pasa. Sí pasa. Okay, sí Otra, pasa. esta de jamás vuelvo a tener sexo. O sea, la sexualidad es parte de nuestra vida. Entonces, obviamente, solamente hacer o tener una sexualidad consciente y protegida, el ser también muy conscientes con nuestros chequeos de forma regular. Las mujeres su Papá Nicolau, su colposcopía, los hombres sus chequeos con sus urólogos, otra las vacunas, vacunación, y la otra pues sexo seguro, ¿no? Esto de que te dicen sin globito no hay fiesta, creo que es una forma muy adecuada si no tienes una pareja sexual fija, o si tienes una relación abierta, pues sí tener tus métodos de cuidados sexuales muy bien puntualizados. Ya, llevas 2. 3 más. Llevo, a ver, ¿qué más se te ocurre? ¿Cuál dirías? No, ¿Un mito? lo que pasa es que yo creo que el tema es muy interesante, porque hoy en día algo que estás diciendo que me resulta interesante replicar acá o reafirmar es que hoy en día esas enfermedades ya tienen la posibilidad de tratarse, ¿no? Que antes no. Bueno, algún otro tema que te pudiera yo decir, ¿qué cuidados podrías tener ahora que esté entrando ahorita? O sea, que sepas de noticias actuales, que digas, chavos, tengan cuidado con esto. Pues ya hay más hepatitis C. Llegó también mucho esto, no sé si te suena el monkeypox, la viruela símica, que decían también es cierto, no es cierto, si hay, no hay. En Cancún tuvimos brotes de monkeypox y hubo personas que desafortunadamente no lograron eh, recuperarse de esto, y es como complicado porque pues sí fueron personas jóvenes. Okay. Y son cosas que se pueden... ¿Cuáles son las características del monkeypox? Este se transmite por contacto, y entonces empieza a haber... ¿Sexual? Pues sí, contacto sexual o contacto con la piel, contacto con la lesión. Ajá. Okay. Entonces, pero sí fue más por contactos sexuales. Empieza a haber como unas pápulas, papulitas en el cuerpo, que después se hacen como costras y después se van ulcerando. Tuve varios pacientes que remitieron muy rápido, algunos otros que las lesiones fueron demasiado extensas. Entonces, todo esto, o sea, el cuidado de nuestra persona, el cuidado de estar, a ver, aquí tengo esto, y no dejar, ¿sabes? O traigo flujito, pero bueno, igual y voy a la farmacia y le digo a la chica de la farmacia que qué óvulos me recomienda y me lo pongo. Y medio que se me trae quitó. Una cistitis, ¿no? Ajá, así, pues hay cistitis poscoito, que después de, bueno, tuve relaciones sexuales y ahora tengo mi infección urinaria, y entonces me tomo mi hierbita de no sé qué, ¿cómo me dijo un paciente? Mi hierba de palo azul. Y entonces con eso se quita. No, sino que sí es acudir con tu médico, tener esa conciencia. En la entrevista de las células madres te comentaba el doctor que siempre invertir en nuestra salud es buenísimo, ¿no? Porque invertimos en el cabello, invertimos en la uñita, invertimos en la ropa, invertimos en una serie de cosas, y muchas veces nos olvidamos de la inversión hacia nuestra persona y hacia nuestra salud. Y lo más importante, que es oportuno, ¿no? No esperarse a que luego ya estás ahí en un estado en la que luego hay seguros que ni te lo van a cubrir, o hay gente que no tiene seguro. Exacto. O evitar siempre, cuando vean alguna manifestación o hasta con los amigos, ¿no? A ver, ya vi que bajaste 10 kilos y está raro. O sea, ¿estás haciendo ejercicio? Claro, que si estás haciendo ejercicio... Te veo muy raro. Ajá, no, oye, Alfonso, ¿bajaste peso? Pues es que me puse a dieta, estoy haciendo ejercicio, mi alimentación es saludable. Ah, buenísimo. Pero sí, quién sabe, sigo comiendo igual, sigo haciendo lo mismo, pero pues llevo 10 kilos en un mes. Pues no me abraces, sino a ver,
ya te hiciste tus estudios. Chécate. ¿Qué pasa? Chécate, claro. Vea que te chequen. Ay, no, luego. Y entonces es cuando a mí ya me llegan los pacientes que miden 1,75 y que pesan 35 kilos. Órale, órale. Doctora, te agradezco mucho. Están apareciendo los teléfonos de la doctora durante la transmisión. Yo les pido, por favor, que cualquier duda la contacten. Da ella también citas vía Zoom. Evidentemente, todo ese tema lo ven con ella previo en el WhatsApp. Y como siempre, tienen la puerta abierta aquí y agradecido. Muchas gracias, Alfonso. Un placer. Bueno, pues ahorita me voy a preparar otro cafecito, la verdad, porque eso estaba muy bueno. Y nos vemos en el próximo cafecito. Gracias.